Buenos días, los saludo de una manera muy especial en este día nuevo que nos regala el Señor. Hoy 11 de enero del año 2022. Eh, Quiero compartir con ustedes estas reflexiones con base en los textos bíblicos de la palabra de Dios del día de hoy. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y lo hago en cumplimiento de ese mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en el momento de ascender al cielo. Vayan y hablen a todas las naciones, proclamen esa buena nueva, porque el mundo necesita hoy, como cada día, despertarse con esa esperanza, con esa fe en que aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, siempre tenemos la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y del Espíritu Santo en nuestras vidas. No estamos solos y por ello es muy importante que hoy despertemos a este día nuevo, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de ilusiones, que todo va a marchar bien y que todo lo que nos sucede y nos ocurre es para nuestro propio bien. En el día de hoy entonces la primera lectura es tomada del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos del 9 al 20. En aquellos días, después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y, desconsolada, rezó al Señor deshaciéndose en lágrimas e hizo este voto: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu esclava, si te acuerdas de mí y no me olvidas, si concedes a tu esclava un hijo varón, se lo ofrecerá al Señor para toda la vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras repetía su oración al Señor, Elí la observaba. Ana hablaba para sus adentros, movía los labios sin que se oyera su voz. Elí, creyendo que estaba borracha, le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Devuelve el vino que has bebido. Ana respondió: No es eso, Señor. No he bebido vino ni licores. Lo que pasa es que estoy afligida y me desahogo con el Señor. No me tengas por una mujer perdida, que hasta ahora he hablado movida por mi gran desazón y pesadumbre. Entonces dijo Elí: Vete en paz, que el Señor de Israel te conceda lo que has pedido. Y ella respondió: Que tu sierva halle gracia ante ti. La mujer se marchó, comió y se transformó su semblante. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegados a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Interleccional 1, Samuel 2. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. Llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar,
Se quedaron asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Celestial, en este día te damos infinitas gracias por este día nuevo que nos das. Gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Señor, porque nos despiertas a un día nuevo donde estrenamos tus misericordias. Porque tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Hoy nos ponemos en tus santas manos. Ponemos todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y sentimos, Señor, para que tu voluntad se haga en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener esa autoridad espiritual que nos enseña el Evangelio para poder expulsar de nuestras vidas todas aquellas cosas que no son tuyas, que no son acordes con tu voluntad y con tu doctrina. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas en el mundo, que escuchamos tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos muestre, nos revele, nos enseñe, nos forme, Señor, nuestro carácter con base en tu palabra. Hoy nos ponemos en tus santas manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que lleve este mensaje de fe, de esperanza, de formación de nuestro carácter espiritual. Amén. Bueno, hoy la palabra de Dios, como siempre, toda la palabra de Dios nos enseña, nos muestra, nos hace, nos forma ese carácter de Cristo que todos debemos tener. En la primera lectura nos enseña algo muy importante, Ana, y es que ella estaba muy triste, estaba acongojada. Veíamos ayer que la otra compañera de su esposo, Elcaná, se burlaba de ella porque ella tenía un problema que era la esterilidad, no podía tener hijos. Entonces se burlaba de ella, la molestaba, y eso pues la acongojaba, la entristecía, la llenaba de amargura en su corazón. Y ella, ¿cuál fue la medida, digamos, la solución que ella buscó? Regocijarse en el Señor, pedirle a Él, suplicarle que le ayudara a solucionar su situación, su dificultad. Y hoy esto nos enseña a cada uno de nosotros que muchas veces los problemas que tenemos buscamos soluciones. Pensemos en una persona que no tiene recursos económicos. La solución es ir a sacar un crédito a esas personas que cometen usura porque cobran unos altísimos intereses, o se quedan o no hacen las cosas porque no tienen dinero, o los sueños se quedan en sueños porque creen que porque no hay dinero entonces no se pueden lograr, no se pueden alcanzar. Pero hoy la palabra de Dios nos está enseñando con Ana que por difícil que sea la situación, para los israelitas era muy importante tener hijos, muy importante porque cada hijo es una bendición de Dios. Entonces, entre más hijos tuviera una persona, pues más bendecida era. Y entonces para Ana era muy tremendo no tener hijos, estar estéril. Y por esa razón entonces, ¿a quién acude? A Dios. Dice acá que ella entonces se regocijaba, dice acá, creyendo que estaba borracha, le dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir borracha? Devuelve el vino que has bebido. Y Ana respondió: no es eso, Señor, no he bebido ni vino ni licores, lo que pasa es que estoy afligida
y me desahogo con el Señor. Qué bueno que nosotros ante las dificultades, ante los problemas, nos arrodillemos ante el Señor y nos desahoguemos con Él, porque Él siempre nos va a mostrar, nos va a enseñar, siempre el Espíritu Santo nos va a llenar de esa esperanza. La palabra de Dios dice eso: cuando estén afligidos y angustiados, vengan a mí y yo los haré descansar, porque mi yugo y mi carga son ligeras, dice el Señor. Entonces, qué bueno que nosotros podamos desahogar nuestras dificultades, nuestros problemas a quien nos los puede solucionar y de una manera eficaz, que es el Señor. Y no busquemos otra clase de alternativas, otras soluciones, sino primero se lo presentemos todo en oraciones de súplica, de agradecimiento, de peticiones al Señor. Entonces, esto es es la primera enseñanza que nos deja este texto bíblico. Y vemos cómo entonces al final nos está diciendo que Ana, efectivamente, llegados a su casa, Elcaná se unió a su mujer y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo: al Señor se lo pedí. Miremos cómo entonces cuando ella le presenta su situación a Dios, Él se la soluciona dándole ese hijo. Samuel fue un profeta, en consecuencia es un hijo bendecido. Pues todos los hijos son bendecidos, pero pues obviamente este hijo ella se lo consagró al Señor como se lo prometió. Y entonces miremos cómo en la lectura del Evangelio de Marcos, también tenemos que entender cosas que son muy importantes. En primer lugar, vemos cómo dice que Jesús llegó a Cafarnaún y se fue a enseñar a la sinagoga. Y las personas que lo escuchaban estaban asombrados de su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino enseñaba con autoridad. Nosotros, todos los seres humanos, enseñamos algo. Siempre estamos enseñando con nuestro ejemplo, porque todos los demás nos están viendo. Pensemos en nuestros hijos. Siempre nosotros con nuestros comportamientos les estamos enseñando a ellos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Todo el tiempo nuestros hijos están con sus ojos puestos en qué es lo que enseña papá, qué es lo que enseña mamá, qué es lo que enseñan los hermanos. Y por esa razón entonces debemos ser muy conscientes de eso, que nuestro testimonio siempre está enseñando. Y qué importante es enseñar con autoridad. ¿Esto qué significa? Enseñar con coherencia, enseñar con el ejemplo, enseñar con las actitudes, enseñar con autoridad quiere significar que yo hago, digo, pienso y enseño lo que soy realmente. Pensemos en un ejemplo. ¿Cuántos papás no le dicen a los hijos todo el tiempo que no pueden decir mentiras, que tienen que decir siempre la verdad? Pero en alguna oportunidad sus hijos se dan cuenta que están mintiendo. Entonces ahí no hay coherencia, ahí no está enseñando un papá, no está enseñando con autoridad, porque dice una cosa, pero está practicando otra con su testimonio. Por eso es muy importante que nosotros seamos en esa enseñanza, que siempre les hagamos a los demás, lo hagamos con ¿qué? Con coherencia, siendo lo que sentimos, hablamos, hacemos de una manera coherente, es decir, que sea exactamente igual. Y entonces aquí dice, no enseñaba, que Jesús no enseñaba como los letrados, sino enseñaba con autoridad. ¿Qué enseñaban con los letrados? Los letrados le enseñaban a las demás personas, les exigían muchas cosas, pero ellos no estaban dispuestos a hacer nada de lo que enseñaban. Entonces ellos decían, por ejemplo, que hay que ser humildes, pero querían los primeros puestos, querían los mejores lugares, querían obtener ventajas para ellos, por ejemplo, que los exaltaran, que los aplaudieran. Estaban buscando era su propio beneficio, su propio reconocimiento, y no realmente que fuera Dios quien prevaleciera en sus vidas. Entonces por eso aquí está diciendo que Jesús sí enseñaba con autoridad, con coherencia.
porque practicaba lo que enseñaba. Y dice que también se presentó aquí un hombre en la sinagoga que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres. Qué importante es, miren cómo los espíritus inmundos conocen a Jesús, conocen a Dios, conocen a la autoridad y la sienten. Y quizá qué triste que muchas veces nosotros no conozcamos a Jesús. Él está diciendo, acá es un espíritu inmundo el que le está hablando y dice: sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Puede el espíritu inmundo reconocer a Jesús? Y puede ese espíritu inmundo saber que tiene autoridad. Qué triste que muchas veces nosotros no conozcamos quién es Jesús. Qué triste que nosotros no conozcamos quién es Dios. Qué triste que nosotros digamos que creemos en Dios, pero no lo conocemos. Y ahí entonces viene nuevamente la coherencia. Decimos que creemos en Dios, pero hacemos las cosas contrarias a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Decimos que creemos en Dios, pero por ejemplo mentimos. Que creemos en Dios, pero odiamos. Decimos que creemos en Dios, pero somos egoístas. Decimos que creemos en Dios, pero juzgamos, pero criticamos, pero estamos señalando, quejándonos. Entonces no hay coherencia en nuestra vida. Por esa razón es que es muy importante que nosotros entendamos que debemos conocer a Dios. Dice, en este espíritu inmundo, sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Será que tú también conoces a Dios? ¿Será que conoces a Jesucristo? ¿Será que conoces su palabra? ¿Será que realmente te enseña y nos enseña diariamente a través de su palabra? Y nosotros tratamos de aplicar sus enseñanzas en nuestra vida. Hoy debemos reflexionar y entender que debemos hacer de esta manera. Estas palabras de formación en nuestro carácter espiritual la debemos poner en práctica en nuestra vida. Todos se preguntaban, bueno, en este caso entonces el espíritu inmundo salió porque Jesús le dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, en cumplimiento de esa autoridad que tenía Jesús, salió de esa persona. Entonces también Jesús, cuando tiene nuestra autoridad, cuando Jesús realmente es el Señor de nuestra vida, tiene autoridad para expulsar todo lo que nosotros tenemos que no sea acorde con la voluntad de Dios. Porque Jesús vino a eso, a liberarnos de esos enemigos, de esos espíritus inmundos, de la envidia, del engaño, de la mentira que a veces nosotros mismos nos decimos: yo creo en Dios a mi manera. Y eso no es cierto. O sea, creer en Dios es a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Entonces, en este nuevo año vamos a comenzar pidiéndole al Señor que nosotros podamos ser coherentes, que podamos creer en su palabra, que podamos creer en el Evangelio, que podamos seguir realmente a Jesucristo y que sus enseñanzas sean coherentes en nuestra vida, que podamos expulsar con la presencia del Espíritu Santo y con la presencia del Señor todas aquellas cosas que en nuestra vida nos alejan de esa gracia de Dios y que no van con la doctrina que Dios quiere que nosotros tengamos para tener autoridad en nuestras vidas. Por eso entonces pensemos que dice acá: la fama de Jesús se extendió por todas partes y alcanzaba la comarca entera. Que ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a través de la palabra de Dios nos vaya llenando de autoridad en nuestra vida, para que nosotros podamos ser coherentes y expulsar de nuestras vidas aquellas cosas que no son conformes a la voluntad de Dios. Por eso vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos que cuando tú estás en nuestras vidas, cuando tú tienes esa autoridad, expulsas de nosotros todas aquellas cosas que no son de acuerdo con tu voluntad. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por tu Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, danos esa coherencia, danos la fuerza para que tu voluntad se haga realidad en nuestra vida. Señor, danos la fuerza para ser
coherentes en todo lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que obramos, para que nosotros podamos a través de nuestro testimonio enseñar tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que todas las personas que creemos en ti podamos, Señor, cumplir tu voluntad y no ser contrarios a lo que ya quieres, Señor. Te ponemos en tus manos nuestra actividad de este día y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe nuestro camino, nuestro sendero, el que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras emociones. A ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.